Buen día chicos, en esta ocasión vamos a ver el cuestionario número 4 que habla de la temática de vectores en R2 y en R3. ¿Qué significa R2? R2 son dos dimensiones, o sea, solo está el eje X y el eje Y. Y R3 ya significan tres dimensiones, que es lo más usual en nuestra vida cotidiana, pero nunca se ha aplicado en matemática. Tres dimensiones, entonces ahora va a estar un eje X, un eje Y y un eje Z, que no hace falta que vean la parte gráfica, pero para que lo tengan en cuenta que ahora en las coordenadas ya no van a ser dos números, sino que ahora pueden ser hasta tres. Entonces vamos a iniciar. Tenemos la pregunta número 1. Dice que el área definida por el paralelogramo de vectores y me dan los vectores. Conceptos muy básicos. Tienen que saber que cuando hay una letra, ¿verdad? Y tiene una flechita aquí, como esta, me están haciendo referencia a vectores. Automáticamente ustedes tienen que decir, ok, esto es un vector, esto es otro vector. Si hubiese estado así, ¿cuál es la diferencia? Bueno, y aquí no está el vector, entonces esto sería un punto. Si no está asignada sería un punto, pero en este caso me están haciendo referencia a vectores. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí tengo que hacer el producto cruz. Para hacer el producto cruz, ¿cómo sería? Saco aquí, determinante, arriba siempre coloco I, J y K, que van a ser los identificadores, ¿verdad? Para cada uno. I, J y K es lo más usual aquí en vectores. En algunos casos se utiliza X, Y, Z, pero al menos para aquí en términos de la UNED, vamos a trabajar con I, J y K, que es lo más usual. Después aquí saco el vector 304 y abajo el otro vector 120. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el determinante para i. Entonces aquí es donde aplico el método de cofactores. ¿En qué consistía ese método? Vamos a ver. Ese método tenía lo siguiente. Para agarrar el valor en i, cancelo toda su columna y toda su fila. Entonces, ¿qué me queda? Una matriz de 2 por 2. Y para sacar el determinante aquí, ¿cómo sería? Sería multiplico en diagonal 0 por 0 menos 2 por 4. Ahí está. Eso es para la i. Ahora necesito hacerlo igual, pero para la j. Entonces, ahora para la j siempre va a ir en menos aquí. Menos j. Y ahora sí, tengo que hacer lo mismo, pero con la j. ¿Por qué es menos? Por el método de cofactores, que si quieren recordar, entonces pueden estudiar para saber por qué es menos. Pero siempre va a ser un menos ahí. Entonces ahora sería, cancelo la columna y fila de j. No voy a rayar mucho, entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría 3. Me quedaría 3 por 0. 3 por 0. Aquí vamos a hacerlo todo. 1 por 4. 1 por 4. Aquí vamos a hacerlo todo para que quede hecho aquí. Después de aquí sería más k y tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿ahora qué me va a estar quedando? Vamos a ver. Me va a estar quedando esta matriz. 3, 1, 0, 2, porque estoy haciendo la fila y columna de k. Entonces, al sacar el determinante ahí, multiplico cruzado. 3 por 2 menos 1 por 0. Entonces, ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver esas operaciones. Vamos a ver. Tengo por aquí que i va a ser 0 por 0 es 0 y 2 por 4 sería un menos 8. Menos j. 3 por 0, 0, se cancela. Y menos 1 por 4 sería menos 4. Después más k. 3 por 2 son 6 y 1 por 0, 0. Entonces tengo 6. Vamos a acomodarlo. Lo más usual es que primero el número y después la letra. Aquí tengo menos y menos, por lo tanto se convierte en más 4j. Y después sería más 6k. Aquí ya tengo el producto cruz. ¿Ok? Pero necesito saber el área. ¿Y cómo sé el área? El área lo obtengo sacando la magnitud. ¿Y cómo se obtiene la magnitud? Sacando raíz. Magnitud. Es como aplicar Pitágoras.
Entonces sería raíz de todos los elementos, todos los componentes, menos 8 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Siempre colóquenlo entre paréntesis por el tema de los signos, que les va a dar algún problemilla. Entonces siempre entre paréntesis. Estoy agarrando todos los números y los estoy elevando al cuadrado. Eso es todo. Y ahora nada más queda meterlo en la computadora. Aquí tengo la calculadora lista. Entonces raíz, vamos a irlo metiendo, menos 8 a la 2, más 4 a la 2. Este no hace falta entre paréntesis. Más que todo tienen que tener cuidado cuando está negativo. Más 6 a la 2. Entonces ahí está. 2 raíz de 29. Listo. Ese es el área del paralelogramo. Este es el procedimiento que hay que realizar. Ahora sí, les voy a enseñar cómo sería una herramienta que nos puede facilitar bastante el trabajo. Esta ya no es matriz fiscal, sino que vamos a buscar aquí una página que se llama Online M School. Vamos a ver, aquí entramos, buscamos aquí calculadoras y esta nos va a ayudar en algunos tipos de preguntas. Ahora no, obviamente no va a poder resolver todo el examen, pero aquí tenemos calculadores de vectores, aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, incluso vean que aquí está área del paralelogramo construido sobre vectores. Entonces, aquí ya está. Voy a entrar aquí y entonces me da la opción que si son dos vectores o si son las coordenadas de 3 puntos. Entonces, si son puntos, entonces aquí meto los puntos y listo. Pero son vectores, ¿verdad? Ya vimos al principio que como tenían las flechitas, son vectores. Y nada más los calco. 3, los estoy viendo de arriba, ¿verdad? 3, 0, 4 y 1, 2, 0, que están ahí arribita. Listo, calcular el área. Entonces aquí me da el mismo procedimiento que yo acabo de hacer, ¿verdad? Todo igual, por aquí, y entonces saco la magnitud, metiéndolo entre raíz y elevándolos, y nada más lo resuelvo para que sea 2 raíz de 29, y aquí me da en decimales también, si lo pidieran en decimales. Entonces, vean que aquí ya está el procedimiento listo, pero hay que saber qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y si es desarrollo, también hay que conocer muy bien el producto cruz, porque es muy probable que desaparezca esto, o si no, el tema de ecuaciones simétricas, paramétricas y esas cosillas, que lo más probable es que eso salga en desarrollo. Producto cruz o las ecuaciones. Así que hay que tener muy claro el producto cruz. Eso es para la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2. Dice, considera los siguientes vértices de un triángulo. Y vean que ya no hay flechitas, por lo tanto, estos son puntos, ya no son vectores, sino que son puntos. Y dice, determine el área del triángulo. Entonces, aquí ya no me sirve esta porque esto era para un paralelogramo. Yo quiero saber ahora el área de un triángulo. Ahí mismo, donde les mostré, aquí está. Área del triángulo construido sobre vectores. Entro en esta y es el mismo procedimiento, solamente que hay que hacer algo más. Ya no son dos vectores, sino que son coordenadas de puntos. Vamos a cargarlos porque es prácticamente el mismo procedimiento. Entonces, 1, 0, 3, menos 1, 2, 1, menos 4, menos 2. Calcular el área. Primero tengo que determinar los vectores. ¿Cómo determino los vectores? Restando. ¿Restando quiénes? Por ejemplo, aquí necesito averiguar el vector PQ. El vector PQ, restando el valor de Q menos este, ¿verdad? Menos 1, menos 1. Después el otro, 2, menos 0. Después el otro, 1, menos 3. ¿Verdad? Tienen que tener en cuenta que esto es en X, esto es en, bueno, en Y, J y K, ¿verdad? No es que voy a sumar todo esto junto, sino que son diferentes, ¿verdad? Para eso está el separador aquí, que es la coma. Entonces, ese va a ser el vector PQ. Lo mismo tengo que hacer con PR, ¿verdad? O lo puedo hacer de diferentes maneras, pero vamos a hacerlo con esto para comprar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, aquí está. Hace la misma resta que acabo de mostrarles y la resuelvo. Para que me quede este vector, hago lo mismo con AC aquí, que sería PQ. Vamos a escribirle PQ para que entendamos mejor. P, Q y R.
Entonces aquí está PQ, después acá en PR, haciendo las mismas restas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago con estos dos vectores? Ya tengo dos vectores, vuelvo a hacer el producto cruz, que es lo mismo que les enseñé antes. Lo resuelven para que quede esto de aquí. Entonces saco los coeficientes, que son estos de aquí, ¿verdad? Y hago lo mismo. Saco la magnitud, pero a esa magnitud que acabo de obtener, cuando es el área de un triángulo, me falta dividirla entre 2. Entonces yo meto 18 raíz de 2, 18 raíz de 2, lo divido entre 2. Entonces el área va a ser 9 raíz de 2. Entonces, tengan mucho cuidado porque si fuera el área del paralelogramo, solo me tiraría aquí 18 raíz de 2. Pero cuando es el área de un triángulo, hay que dividirla entre 2. Por lo tanto, sería la opción C. Entonces vean que aquí me está tirando estos procedimientos para que los tengan en cuenta. Área de paralelogramo y área del triángulo, ya las vimos. Y aquí están. Ok, vamos a continuar con la pregunta número 3. Ojo ahí, porque ya me están hablando de ecuaciones. En ese caso ya están, ¿verdad? Ya están listas. Lo único que hay que sacar son los valores. Entonces dice que, según la información, la recta pasa por el punto, ¿ah? Y su vector director es tal. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ojo, tengo que tener algo muy en cuenta. Esto es una ecuación simétrica, ¿verdad? Es simétrica y la ecuación simétrica va de esta forma. Ecuación simétrica. En la ecuación simétrica, primero tiene que ir la letra menos el valor del punto y abajo valor del vector director. Vamos a escribirlo así para ser más específico. Para tratar de no escribir una fórmula ahí que no se vaya a entender. Entonces, aquí tiene que ir la letra primero, después el valor del punto y después el valor del vector director. ¿Qué significa eso? Entonces, supongamos que el vector director, por decirles algo, bueno, tenemos un punto que va a ser este. 4,3, menos 2, por decirles algo. Y el vector director, llamémosle así, va a ser 1, menos 2, 4, por decirles algo. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación simétrica de esto? Nada más aquí estoy haciendo un ejemplo extra, ¿verdad? Para entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces sería x menos el valor del punto, que sería 4, y abajo el valor en el vector director, que sería 1. Igual, ahora tengo que hacer la siguiente letra, que en este caso sería y. Y menos 3, ¿verdad? El valor del punto. Y abajo, el valor del vector director, que es menos 2. Y hago lo mismo con z. Z menos 2, igual, y abajo el 4. Eso es la ecuación simétrica, pero nunca en la vida van a ver esto así. ¿Qué es lo que hacen? Para confundirlos, mueven las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Que este menos va a afectar a todo lo de arriba. Entonces, ese menos va a cambiar el signo de todo. Si la y estaba positiva, entonces ahora va a quedar negativa. Y el 3 que estaba negativo, ahora queda positiva. Entonces, le dieron vuelta. Después aquí, ¿qué pasa en además? Ahí hay menos y menos. Entonces, eso lo convierten en un más. Entonces, ya aquí me cambian un poco la estructura de cómo tiene que ser la ecuación simétrica. Y a veces cuesta un poco identificarlos. ¿Ves? Entonces, vean que pasa de tener esto a tener esto. Entonces, ¿qué ahora tengo que hacer? Tengo que hacerlo al revés. Y entonces ahí es donde tengo que jugar con los signos, teniendo en cuenta que primero tiene que ir la letra y después el número. Por ejemplo, aquí ya no está primero la letra. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que transformarla y para eso cambio el signo. Como la X está negativa, va positiva primero y ahora aquí va menos 3. Y abajo va el menos 2, ¿verdad? Haciendo algo parecido a lo que pasó aquí. Como cambié el signo arriba, entonces le pongo el signo negativo abajo. Después hago lo mismo con la Y, pero aquí no hace falta cambiar el signo. Nada más le doy vuelta, Y más 2. ¿Por qué? Porque está positivo ahí. Y bueno, la Y está positiva, no hay que hacer ningún cambio. Aquí la X estaba negativa, sí teníamos que hacer cambio.
Entonces nada más los cambio de lugar para que la letra esté primero. Y abajo el 5. Y después hago lo mismo con la Z, pero la Z está negativa, tengo que cambiar signo. Z menos 4 y abajo cambio signo, que sería menos 4. Y entonces ahora sí ya puedo sacar el punto. El punto, ¿quién va a ser? El punto va a ser, ojo, va a ser 3, ¿verdad? Cambio signo, tiene que ir por, por la fórmula. Ve que la fórmula de la ecuación simétrica tiene un menos perfecto, automáticamente. Entonces, si solo hay un menos ahí, entonces aquí va positivo. Métrica, pero el otro menos es del número. Por lo tanto, aquí es el caso donde va menos 2. O sea, es prácticamente cambiar signo. Y 4, porque está negativo, aquí va positivo. Esas son las coordenadas del punto. 3, menos 2 y 4. Y el vector director, aquí ya lo tenían bien, pero ¿cuáles serían? Estos números. Menos 2, 5 y menos 4. Ese va a ser el vector director. Menos 2, 5, menos 4. Son los números de abajo y eso sí no les cambio el signo, solamente a los de arriba. Entonces, eso es la ecuación simétrica. Ya vimos cómo construirla y también cómo hacerlo al revés. Cómo sacar su punto y su vector director. Vamos con la siguiente. Estas son un poco de operaciones. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Dice que considere los vectores tal y tal. Y me están pidiendo las operaciones. Primero me están pidiendo esta. Eso significa producto cruz. ¿Producto cruz de quién? De esos dos vectores. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Vamos a meterlos en la aplicación para que vean que sí nos sirve. Producto cruz. Busco por aquí. Producto. Vamos a ver. Por aquí lo había visto. Producto vectorial. Aquí está. Entonces, busco los vectores. Dice que los vectores son, aquí está, menos 3, 4 y menos 2. Son los números que tengo que meter. Primer vector sería menos 3, 4 y menos 2. Y hago lo mismo con el otro. Y si no hay número, un 1. 5J, 5. Y K no hay, entonces 0. Listo, saco el producto cruz. Dice que son 10i menos 2J y menos 19K. Ese va a ser el vector. Vean que aquí lo que me da son los coeficientes nada más, pero yo puedo armarlo. Sería 10i menos 2j menos 19k. Entonces ahora sí, ¿cuál sería el primer número? 10, después menos 2 y después menos 19. Aquí el error que tuvieron es que no le pusieron el menos. Pero ahí estaba, bueno, prácticamente bien. Ahora me están diciendo que multiplique por 3 el vector A y después saque el producto cruz. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Primero vamos a hacerlo de la forma larga para que vayamos practicando cómo meter esto. Entonces, el vector A lo multiplico por menos 3. Entonces, vamos a verlo por aquí. Tengo menos 3. Por menos 3 sería 9. 4 por menos 3, menos 2. Y menos 2 por menos 3 sería 6 positivo. Saco. Entonces vean lo que pasa. Menos 30, 6 y 57. Menos 30, 6 y 57. Menos 30 y 6 más 6, J más 57K. Esos eran los que tenían que ir ahí. Ahí fallaron, obviamente, en los signos, ¿verdad?
pero no hacía falta sacar el producto cruz. ¿Por qué? Porque por propiedades del producto cruz, si yo tengo esto, si yo tengo eso, yo primero puedo hacer el producto cruz y luego multiplico ese producto cruz, multiplico, en este caso es menos 3 por menos 3. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el producto cruz, nada más tenía que agarrar esos números y multiplicarlos por menos 3. 10 por menos 3, menos 30. Menos 2 por menos 3, 6. Y menos 19 por menos 3, 57. Entonces no hacía falta hacer el producto cruz, simplemente teníamos que multiplicar estos resultados por menos 3, que era el número que estaba aquí. Pero igual, si no tienen claro las propiedades, pueden hacerlo como aquí, que saca todo el producto cruz otra vez. Entonces ahí hay varias alternativas de cómo se puede resolver ese tipo de preguntas. Ok, vamos a continuar con la pregunta 5. Dice que, dado los vectores tal y tal, entonces el vector corresponde a. Entonces, ojo ahí, producto cruz otra vez. Si no saben propiedades, entonces vamos a meterlo otra vez. 3, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 1. Saco el producto cruz y me da el vector 0. ¿Y por qué? Porque un vector depende de otro. Es decir, yo puedo multiplicar un vector por un número y voy a obtener exactamente el otro vector. Por ejemplo, si yo multiplico este vector, yo lo multiplico por menos 3, ¿qué pasa? Menos 3 por menos 3, 3. Menos 3, perdón, menos 3 por menos 1 es 3. Menos 3 por menos 1 es 3 y 3. ¿Qué pasa? Lo multipliqué por un número y obtuve el otro vector. Por lo tanto, al generarse esta dependencia o que a partir de uno puedo generar el otro, se dice que voy a obtener el vector 0 o prácticamente decir que son paralelos. Vamos con la pregunta número 6. Esta era una pregunta de desarrollo y dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica de la recta R que contiene los puntos P y P1, P0 y P1, ¿la resta de quién? Vector director. Tengo que hacer la resta de P0 con P1 para sacar ese vector director. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacerlo con colorcitos. 3 menos 2, ¿verdad? Lo hago al revés. 3 menos 2. ¿Cómo? Ahora sería 3 menos 6. Después sería menos 2 menos 3. Menos 2. Bueno, esta casi no se ve. Menos 2 menos 3. ¿Y por qué menos? Porque aquí hay un menos y otro menos es de la resta, ¿verdad? Y el menos 2 ya lo traía. Entonces, por eso es que hay tantos menos ahí. Tienen que tener cuidado en no confundirse en esa parte. Resuelvo. Voy a tener que el vector director será 3 menos 2, 1. 3 menos 6, menos 3. Y menos 2, menos 3, aquí es un más. Entonces, menos 2 más 3, 1. Ahí está. Ese es el vector director. Entonces, la ecuación vectorial, ¿cómo va a quedar? Esta es la más sencilla. ¿Por qué? Porque yo hago lo siguiente. Ecuación vectorial. Ecuación vectorial. Entonces, ¿qué hago con la ecuación vectorial? Va a ser punto más t y el vector director. ¿Qué diablo significa eso? El punto yo escojo cualquiera de estos dos. Por lo general, vamos a escoger el primero, aunque igual no importa si escogen el otro. Entonces el punto va a ser 2, 6, menos 3, más la letra t. Vamos a hacerla así en cursivo para que no se confunda con un más. Vamos a hacerla así en esa forma. Y el vector director, que ya vimos que es 1, menos 3 y 1. Listo. Eso es todo. Esa es la ecuación
vectorial. Vean qué sencilla que es. Ahora vamos a hacer la paramétrica. Ecuación paramétrica. ¿Cómo hago la ecuación paramétrica? Tengo que hacer una llave aquí, va a quedar un poco fea. Entonces, y defino X, Y y Z. ¿Y qué hago ahora? Escojo primer valor con primer valor. Entonces sería 2 más 1t. A estos valores de la derecha le agrego la t, ¿verdad? Porque la t se multiplica por todo esto. Que no lo voy a hacer la multiplicación, porque es nada más la letra, juntarla con el número. Ahora hago 6 con menos 3t. 6 menos 3t. Y ahora menos 3 más 1t, que sería t nada más, pero no importa, 1t. Y esa es la ecuación paramétrica. Entonces vean qué sencilla que es la ecuación. Y ya vimos la simétrica antes, que ya la vimos, ¿verdad? Ya vimos cómo hacer la ecuación simétrica. ¿Cómo sería la ecuación simétrica? Sería aquí que despejemos t. Por ejemplo, para x, no lo voy a hacer todo, ¿verdad? Simétrica, que no lo están pidiendo, pero por aquello. ¿Cómo sería la simétrica? Despejo t. El 2 pasa a restar, x menos 2. Y el 1 pasa a dividir 1. Después hago lo mismo con la y, bueno, no importa, hagámoslo todo. Y menos 6 y pasa a dividir el menos 3. Y después con z, z más 3 y abajo pasa el 1. Listo. Obviamente aquí hay que cambiar el signo de esto, ¿verdad? Aquí ya quedaría la y negativa y aquí el más positivo y esto ya es positivo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver la ecuación simétrica. Pero para aquello, ahí tienen los tres que muy probablemente les aparezca un tipo de pregunta en desarrollo, que saquen las tres ecuaciones. Ok, continuamos. Dice que el vector normal del plano que contiene los puntos corresponde a, entonces, el vector normal. ¿Qué significa el vector normal? Que saquemos el producto cruz. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Lo podemos hacer aquí. Dice que, vamos a ver. Vamos a ver. Puntos y puntos. ¿Cómo podríamos meter eso? Entonces, vamos a meterlo. O lo podemos meter por aquí. Y se puede hacer ahí, pero va a ser un toquecillo más complicado. Entonces, puedo sacar el área del paralelogramo. Aunque no me están pidiendo el área, ya les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Aquí puedo meter los tres puntos tal cual. Entonces sería menos 3, menos 2, 1. Y sería 1, menos 2, 3, 1, 1, 1. Y vamos a calcular el área del paralelogramo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del área? Bueno, esto ya aquí cuando saca el módulo, ya eso ya no nos interesa, sino que esto es lo que nos interesa. Vea que aquí ya, de aquí podemos agarrar la respuesta, porque aquí ya está agarrando los puntos, los está restando para sacar el producto cruz, ¿verdad? Saca el producto cruz, y entonces aquí ya me da los componentes. Menos 6, 8 y 12, aquí están. Menos 6, 8 y 12. Entonces vea que hay que tener un poco de conocimiento en esto, ¿verdad? Saber qué usar. Igual se pudo haber usado esta, pero aquí teníamos que haber metido 4 puntos. Entonces, un punto se va a repetir. Por ejemplo, aquí pongo el punto P, aquí pongo el punto Q, y aquí pongo otra vez el punto P, y aquí pongo otra vez, aquí pongo el punto R, ¿verdad? Que eso sería otra forma, pero tendríamos que meterlos 4 veces. Entonces, aquí solo lo metimos 3 veces, ¿verdad? Entonces, son maneras para ahorrar un poco el tiempo. Vamos con la pregunta 8. Dice, sean los vectores, vector A que tiene estos y vector B que tiene esto. Con certeza, ¿cuál de las siguientes condiciones es una proposición verdadera? Dice que A y B son vectores en R2. Jamás pueden ser en R2. ¿Por qué? Porque tiene la I, la J y la K. Tiene 3 componentes. Y si tiene 3 componentes, recordemos que era en R3, ¿verdad? Para que sea en R2, tiene que ser algo como esto. 2I más 3J. Nada más, la I y la J. Pero como hay K, ya es un vector en R3.
Después dice que son perpendiculares, dice que son unitarios y después dice que son paralelos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a verlo por aquí con una condición muy sencilla. Entonces, vamos a hacer el producto cruz a ver qué pasa. Vamos a sacar el producto cruz de esos dos vectores. Vamos a meterlo por aquí. Y de dos vectores, quedamos aquí mismo. O podemos hacerlo aquí, no importa. Coordenadas, coordenadas. Aquí también lo podemos hacer. Entonces sería agarrar los componentes 2, 1, menos 1. Después sería menos 6, menos 3, más 3. Bueno, el más está de más ahí. Entonces, listo. ¿Qué pasaba si el producto cruz de esos dos vectores era cero? Significa que son paralelos. Entonces, listo. Son paralelos. Cuando yo hago el producto punto, ya ahí es otra cosa. Que por ahí más adelante me parece que está ese tipo de pregunta. Si mal lo recuerdo ahí más adelante. Ahorita la vamos a ver. Ok. Entonces son paralelos. Dice, para los vectores tal y tal, determine otra vez producto cruz. Producto cruz lo puedo encontrar aquí. De una forma sencilla. Vamos a ver. Son vectores. Entonces aquí sería 4 menos 2, 5. Después sería 3, 1 y menos 1, ¿verdad? Y saco el producto cruz y ahí está. Menos 3, 19 y 10. Menos 3, 19 y 10. Aquí está. Vamos a verificar otra vez. Menos 3, 19 y 10. Entonces sería la opción. Entonces vean cómo estas preguntas salen, pero son súper fáciles, las que son de producto cruz. Dice, considere los puntos P y Q en R3. Según la información, determine la ecuación paramétrica. Paramétrica es donde yo colocaba la llave y colocaba X, Y, Z. Entonces, ¿qué hago primero? Saco el vector director de PQ, restando. Sería 2 menos menos 1, coma. Ahora sería 1 menos 3, coma. Menos 2, menos 4. Cierro. Resuelvo. 2 menos menos 1, 3. 1 menos 3, menos 2. Y menos 2 menos 4, menos 6. Ok. Ahora, si ustedes quieren, primero construimos la ecuación vectorial, aunque no me la están pidiendo, es mejor primero construir esta para así no equivocarnos y irnos directo a la otra. La ecuación vectorial sería, agarro un punto. ¿Cuál punto? Agarro el primero, por lo más usual, menos 1, 3, 4, ¿verdad? Que es este que está por aquí, más le pongo la t, y ahora sí el vector director, que es 3, menos 2 y menos 6. Ahora sí, ya puedo formar la ecuación paramétrica. Para formar la paramétrica sería x, y, z, y entonces sería menos 1 más 3t. Después sería 3 menos 2t y 4 menos 6t. Listo. Esa es la ecuación paramétrica. Y la simétrica ya sabemos que es despejar la t. Que hay una simétrica, de hecho, aquí. Dice, las ecuaciones simétricas de la recta que contienen los puntos, ahí está. Primero, vector director. PQ, vuelve a hacer lo mismo, resta 1 menos menos 3, 1 menos menos 2, 1 menos 1. Resuelvo, 1 menos menos 3, 4. 1 menos menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Ahí está. Ahora sí, vamos a escribir otra vez todas las ecuaciones. Ecuación vectorial.
sería escoger un punto. Vamos a ver, hay detalles que, vamos a ver. Hay que tener cuidado ahí, porque vamos a ver cuál punto me están dando. El problema aquí es que ya empezamos a ver que pueden agarrarnos o este punto o pueden darnos este punto. Entonces vamos a ver qué podemos agarrar. Vamos a agarrarle del 1 al 1. Vamos a ver si nos sale bien y ya les voy a explicar por qué agarré eso. Ok, entonces agarramos ese punto, 1,1 más t, y después sería aquí, menos 3, ojo, que aquí es el vector director, y voy a colocar el otro punto, sería vector director 4, 3, 0. Este que obtuve aquí. Después sería la ecuación paramétrica. La llave aquí, x, y y z. Entonces, x va a ser 1 más 4t. Después en la otra sería 1 más 3t. Y después sería en la otra z igual a 1 más 0t, o sea que no hace falta escribirlo, por lo tanto queda solo z igual 1. Ahora sí, ecuación simétrica. Vamos a ver si sale. La ecuación simétrica tengo que despejar t, por lo tanto sería x menos 1 sobre 4. Ahí está. En la otra sería y menos 1 sobre 3. Y en la otra sería z igual 1. ¿Verdad? Esta ya me la dan aquí con coma. Entonces vamos a ver cuál sería. Ok. Entonces, podemos ver que no hay ninguna opción que se parezca a la respuesta. Y esta ya me recordé que se había pelado. La respuesta aquí más parecida sería la B. ¿En qué es lo que difiere? Que aquí hay un menos 2, pero tiene que ser un menos 1. Entonces, ahí está el detalle. De hecho, esta está mal, ¿verdad? Como está escrita, más, esto no puede ser jamás así. Y en las demás, no pueden ser negativos porque el vector director no tiene que cambiar de signo, ¿verdad? Y por otro lado aquí tampoco puede ser negativo. Entonces, esto fue un error, pero, vamos, esta así como está, ya está correcta, que sería la opción B, ¿verdad? Haciendo esa modificación, ya que no hay ninguna. Y entonces, ¿por qué agarramos el punto 1,1? 1,11. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo veía las opciones y buscaba ver cuáles tenían el punto este o el punto este. Entonces, ¿qué pasa? Menos 4 y menos 3, bueno, 4 y 3 no están en ningún punto. Aquí esas nada que ver, porque eso era el vector director, pero el vector director tiene que ir abajo. Entonces, nada que ver. Después en la que sigue, aquí sí había 1 y 1, y aquí, ¿verdad? Haciendo la modificación tendría que ser 1 y 1. Y ya la opción A también se descarta porque estaba mal escrita. Entonces, por eso es que yo escogí el punto 1, 1. Aunque si no les da con 1, entonces tienen que hacer otra vez el procedimiento, pero escogiendo el otro punto. Por eso es que hay que tener buen aspecto visual, ¿verdad? Y bastante análisis para saber cuál agarran de primero y así no tengan que hacerlo dos veces. Pero en esta entonces sí, la pregunta estaba mal porque no había ninguna opción correcta. Y vamos para la última pregunta que dice, considera el punto A, ajá, y una recta, tal cual, dice, determine la ecuación de la recta L1 en su forma vectorial. Si se sabe que L1 es paralelo a L2. Entonces, ¿qué pasa con esa pregunta? Parece muy complicada, pero es más sencilla de lo que parece. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tengo que escribir una ecuación para la recta L1 con este punto, ¿verdad? Entonces ya tengo el punto que va a ser esas coordenadas, menos 2, menos 5 y 0. Que bueno, de hecho aquí ya está. Pero ahora para escribir la ecuación vectorial, ¿verdad? Me está faltando ¿quién? El vector director. Pero como me están diciendo que esas dos rectas son paralelas, el vector director de esta va a ser el mismo para la otra que está por allá. Va a ser el mismo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar en la ecuación simétrica para sacar desde aquí el vector director. ¿Y cómo sé yo de dónde sacar el vector director? Recordemos que el vector director son los números que están abajo, ¿verdad? Y si no hay número aquí, un 1, ¿verdad? No puedo sacar directamente los números de abajo porque hay algunas letras que están ahí volteadas y que están negativas, que eso no me está sirviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle vuelta o cambiarle el signo. Por ejemplo, aquí tengo que cambiarle el signo a esto para que la X me quede positiva, entonces 5 negativo. Y por lo tanto aquí va -3. En la segunda, no hay ningún cambio por hacer porque la Y está bien, está positiva, está de primera, no hay nada por hacer. En la Z está negativa, la cambio de signo para que me quede aquí Z -7 y aquí entonces queda -1. Listo. De estos puntos puedo sacar el vector director. Bueno, vector, vamos a poner una T de director. Vector director va a ser -3, 2 y -1. Listo. Y esos van a ser el vector director que va a estar por aquí. Entonces aquí lo que pasó es que se equivocaron igual con los signos, porque al ser rectas paralelas, ¿verdad? Esas rayitas así significa que son paralelas, van a tener el mismo vector director. Entonces era simplemente agarrar de aquí los vectores directores, que son los números de abajo, y agregárselos a la respuesta. Y con esto tenemos resuelto este cuestionario, ¿verdad? Ya podemos ver esta herramienta, no utilizamos todas las calculadoras que están por aquí, pero bueno, ahí queda, ¿verdad? Vectores ortogonales, ya vimos lo del triángulo, ¿verdad? El área del triángulo, el área del paralelogramo. De hecho, que aquí está el ángulo entre vectores, la proyección de un vector que también sale, los cosenos directores, módulo del vector. Entonces, aquí está de todo, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo entre vectores. Simplemente yo meto aquí los vectores. Digamos que el primer vector va a ser, vamos a ver, por decirles algo. Y aquí será -3, -5, 4 y 1. Y calcular el ángulo. Entonces aquí ya me hace todo el procedimiento, ¿verdad? Aquí está todo el procedimiento detallado. Y entonces con esto damos por finalizado este cuestionario para el tema de vectores.